Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque no hay lugar más alto para nosotros que estar a tus pies. Así que ahora que vamos a exponer tu palabra, que vamos a abrir esa carta de amor que nos has dado, ayúdanos a poner nuestro corazón a tus pies, para que sea un corazón que esté dispuesto a escuchar, y no solamente a escuchar, sino también a aplicar a su vida las enseñanzas que tú nos das. Así que en el nombre pues de Jesús pedimos que nos des ese corazón, un corazón humilde, un corazón que esté siempre a tus pies, esperando tu enseñanza. Unge a tu siervo con tu Espíritu Santo para que pueda hablar palabra de verdad, y que de igual manera unjas el corazón de todos los oyentes en el santuario, fuera del santuario, o aquellos que están en línea, y que bendigas tu palabra. Gracias una vez más, y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tomen asiento en esta mañana y vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Solamente unas cuantas cosas antes de ir a la palabra del Señor. Un saludo a todos los hermanos y hermanas en la fe. ¿Cómo se encuentra la familia de Dios? Bendecida, prosperada y en victoria. Amén. Cristo de la gloria. Acá está Uruguay. Muy bien. Familia ya huele a Cristo. Mientras más pasan los días y vemos cómo se maneja la sociedad, el mundo entero, sabemos que la venida del Señor está a la puerta. Y hoy nos va a hablar el Señor acerca de esos últimos días, que examinemos un poco cómo Él dijo que iban a estar esos días. Así que gracias por el servicio de la celebración de vida de nuestro hermano Rafael López el viernes. Muchos siervos sirviendo aquí en la iglesia. Y déjame decirle que eso impacta a los pastores que vienen de afuera. Ven el servicio que hay aquí, los siervos que están ahí constantemente. Y bueno, se quieren venir con nosotros también ya. Que dice, aquí hay mucha comida, hay mucho postre. Ahí dice, así que quieren venirse para acá. No, gracias a todos por el servicio. Fue un servicio muy lindo. Creo yo que hubo muchos testimonios. Ustedes pudieron escuchar, los que vinieron, el testimonio de las sobrinas de Rafa, la familia. De verdad que este varón impactó su familia, cosa que a veces no estamos haciendo nosotros. Él, su familia, era muy importante estar impactando, y vimos los testimonios. Bien, sin más entonces vamos a la escritura. Lucas capítulo 18, versos 1 al 14. Evangelio según San Lucas, el capítulo 18, versículos 1 al 14. Y el título del mensaje en esta mañana es: ¿cómo debemos vivir en el reino de Dios? ¿Cómo debemos vivir en el reino de Dios? Al venir Jesús a este mundo, Él tenía un mensaje primordial, y su mensaje era el reino de Dios. En Mateo 4:17 comenzó su ministerio público, y miren lo que dice allí. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos, o el reino de Dios, se ha acercado a vosotros. Y a lo largo de todos los evangelios, Jesús enseñó por medio de parábolas para describirnos cómo era ese reino. Además, nos describe cómo es Dios mismo en esas parábolas, cómo somos nosotros y cómo podemos recibir y vivir en ese reino, en el reino de Dios. Pero, ¿qué es una parábola? Muchas veces nos quedamos con esas palabras sin entenderlas, y se la voy a explicar de una manera sencilla. Una parábola es una historia que utiliza elementos de la vida real, personas, objetos, historias que nos permiten tener algo familiar para entender una verdad espiritual. Se lo voy a decir otra vez porque se quedó. Ok, ahí va. Una parábola es una historia que utiliza elementos de la vida real, personas, objetos, historias que nos permiten tener algo familiar para entender una verdad espiritual. Eso es una parábola. Jesús usaba las parábolas como un medio de enseñar el reino de Dios, o el reino de los cielos. ¿Por qué razón y con qué propósito?
Recuerde, Jesús tenía solamente 3 años y medio aproximadamente para enseñar y dejar todo en claro en cuanto al reino de Dios. Su mensaje tenía que ser claro. Además, recuerde, Él se interesaba en las personas que se interesaban en Él. Por eso enseñaba por parábolas, para que el oyente prestara atención y buscara el significado, o le preguntaran como los discípulos: Señor, ¿qué quisiste decir en la parábola? Y vemos que el Señor les enseñaba a sus discípulos. Así que el día de hoy vamos a estudiar 2 parábolas y vamos a ver qué nos quiere enseñar, cómo vivir en el reino de Dios. Pero vamos al contexto. Recuerde, un texto sin contexto es solamente un pretexto. En el capítulo 17, versos 20 al 23 del Evangelio de San Lucas, los fariseos le preguntan a Jesús ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió Jesús y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahora, ¿por qué razón Jesús les dice así o les contesta así? ¿Por qué? Porque el rey estaba en medio de ellos. Él es el rey del reino de Dios. O sea, que vemos que entonces empieza a enseñar no solamente acerca del reino de Dios, sino empieza a dar enseñanzas que ocurriría antes de que Él regresara aquí a la tierra. Y es en ese contexto que vamos a estudiar estas 2 parábolas el día de hoy. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Recuerde, nos está hablando a nosotros, somos sus seguidores, sus discípulos. Y cuenta la parábola de un juez injusto y una viuda que era pobre. Más tarde nos contará la parábola de un fariseo y un publicano. Y ambas parábolas están relacionadas. Lucas las pone juntas una tras la otra. Pero en Lucas 17, 24 al 30, Él habla de las cosas que ocurrirían previo a su venida y nos habla que el mundo estaría como en los días de Noé. Vaya a Génesis capítulo 6 y veamos cómo eran los días de Noé para poder entender un poquitito esa historia. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6 y entonces veremos un poquito más. ¿Cómo eran los días de Noé? Génesis 6:1. Dice que hubo un aumento de la población en esos días. Dice, aconteció cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. O sea que vemos que hubo un aumento en la población. Y es interesante entender esto. Cuando Jesús dijo estas palabras en el Evangelio de Lucas y de Mateo, solamente había 250 millones de personas en el mundo. Ahora, dicen los estudiosos que de acuerdo a la genealogía del capítulo 5 de Génesis, donde los hombres vivían 900 años, 700 años, usted puede contar muchos hombres viviendo tantos años. Dicen que la población en los días de Noé era cerca de 1 billón de personas o más. Y es por eso que dice que en el día de Noé se multiplicaron los hombres sobre la faz de la tierra. Y una pregunta para usted: ¿cuántos billones hay el día de hoy sobre la tierra? Más de 7 billones el día de hoy. O sea que la tierra está superpoblada el día de hoy. Número 2, en los días de Noé hubo que una depravación moral. Versículos 2 y 3 en adelante por ahí. Hubo un aumento mundial en la depravación moral. Los principios de Dios se olvidaron. Nada de que el matrimonio entre un hombre y una mujer, nada de estas cosas. Todo empezó a depravarse. Había una corrupción muy grande en esos días. Número 3, versículo 5. La maldad creció tanto que dice que todo pensamiento del hombre era continuamente hacia el mal. Eran los días de Noé. Versículo 13 del capítulo 6, la tierra estaba llena de violencia. Y mi pregunta es, ¿cómo están los días en que vivimos? De igual manera, la población ha crecido increíblemente. La corrupción está por todos lados, desde la Casa Blanca hasta la Casa Negra y la azul y la color de rosa. La maldad del hombre ha crecido en gran manera. Todo pensamiento del corazón del hombre es del continuo mal. Y la violencia, ¿cómo está el día de hoy? Por todo el mundo la violencia está. Entonces, hermanos, Cristo puede venir en cualquier momento. Y no solamente Lucas menciona los días de Noé, menciona también los días de Lot.
El mundo será como en los días de Lot. ¿Recuerda usted cómo eran esos días en Génesis 19:5? Dice que era tanta la maldad en Sodoma y Gomorra, que los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con los ángeles que habían entrado a la casa de Lot. Imagínese usted, la homosexualidad era una perversión muy grande en Sodoma y Gomorra. Allí también había los grupos de LGTB, mucha gente, no sé qué tanto es por el día de hoy. Había mucho de eso. Y nuevamente la gran pregunta es: ¿cómo están los días en que vivimos usted y yo? Llenos de toda esta perversidad y maldad. El aumento de la población está ahí. Y la gran pregunta es: ¿estamos listos para cuando Cristo venga? ¿O cuando vayamos a su presencia? Porque la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Podemos ver aquí, hermanos, que las dos ilustraciones que da Lucas aquí en el capítulo 17 nos dice que en ambas ocasiones el mundo estaba desprevenido. Se casaban, se la pasaban en Facebook, se la pasaban en Instagram, se la pasaban en todo tipo de diversiones, hasta que vino el diluvio y arrastró con todos. Solamente Noé y su familia entraron en el arca. Ahora yo quiero que usted piense en esto. Qué importante es que nos enfoquemos en nuestra familia, porque a veces son los últimos, porque son los primeros que nos rechazan y son los últimos que queremos nosotros hablar del evangelio. Noé estuvo con su familia y su familia estuvo con él. En el caso de Lot, sabemos que los ángeles sacaron a la familia de Lot por la intercesión de Abraham, su tío, y lo sacaron a la fuerza y les dijeron: no volteen para atrás. Pero ¿qué hizo la mujer de Lot? Porque dice: acordaos de la mujer de Lot, dice la escritura aquí. ¿Qué hizo esta mujer? Se acordó de su Tesla que había tenido allá en su casa. Mi carro eléctrico. Se acordó de la novela en su pantalla de 100 pulgadas. Ay, no voy a ver La Patrona el día de hoy, ¿eh? Uy, tampoco voy a ver Corazón Salvaje o La Reina del Sur, no sé qué tanto hay por ahí. Chequé el internet, no me está diciendo que yo veo novelas. Sí, está una que se llama Corazón Apasionado. Dije: ay, está bonito el título, ¿no? Y note el versículo 37 del contexto. Dice: respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Y note la respuesta de Jesús: donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. ¿Qué dice Jesús con estas palabras? Porque muchas veces, ¿qué quiere decir eso? Que el mundo estará en tal descomposición como un cuerpo que está ahí muerto por ciertos días, donde vienen las águilas inmediatamente. Es interesante cómo los animales huelen cuando hay un cuerpo muerto, ¿no? La historia de nuestro hermano Rafael, cuando dice que los dueños de la casa miraban por las pantallas, las cámaras que tienen afuera, empezaron a ver que los coyotes empezaron a bajar hacia el cuerpo de Rafa. Entonces la señora dijo: oye, ¿por qué no los espanta? Es ahí cuando se dieron cuenta que ya estaba muerto. Pero el animal percibe inmediatamente cuando hay un cadáver por ahí. Y Jesús dice aquí: el mundo estará en una descomposición increíble cuando venga Él a segunda vez. Con esto en mente, el Señor dice en el versículo 1 del capítulo 18: oren siempre y no desmayen. Oremos. Padre, te damos gracias ahora por tu palabra. Y te pedimos que nos ayudes a entender estas dos parábolas. ¿En dónde estamos nosotros? Enséñanos cómo debemos vivir los que somos ciudadanos de tu reino, que ya te hemos conocido, que somos tus hijos, que nos llamamos creyentes. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu voluntad. En este momento me acuerdo de nuestro hermano Oscar, Señor Tecuba, que empieza su tratamiento, lo empezó el día de ayer. Bendícele a este varón y pedimos por su sanidad completa. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces ahora vamos a la lectura, a la primera parábola. Lucas 18, versículos 1 al 8. Salió ahí como Lucas 18, versículos 1 al 8. Ahí, vámonos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Verso 2. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo:
hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tome asiento, por favor. ¿Ve la conexión que hay? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta aquí el Señor Jesucristo. Después del contexto, vamos a mirar entonces esta primer parábola. Note usted, el primer punto que veremos es que el reino de Dios debemos vivirlo orando siempre y no desmayando, sin desmayar. O sea que vemos aquí la conexión que hay con esta parábola con el reino de Dios. ¿Cómo debemos vivirla? De acuerdo a lo que a la parábola, siendo persistentes o orando siempre y no desmayando. Orar y no desmayar. Hermanos, todos sabemos que las crisis y los problemas llegan a nuestras vidas. Y lo peor de todo es que no nos avisan, sino que llegan en la noche, en la mañana, en la tarde, a cualquier momento pueden llegar los problemas a nuestras vidas. Y Jesús nos dice que si oramos, no vamos a desfallecer. Pero probablemente si no estamos orando, va a venir el desfallecimiento a nuestras vidas. Porque si eso está pasando es porque no estamos orando siempre y estamos desmayando. Mire lo que dijo Pablo a los filipenses en Filipenses 4, 6 y 7. Se lo voy a leer en la NTV porque me gustó la manera que está escrita. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. ¿Entiende lo que está diciendo? No se preocupen por nada, en cambio oren todo el tiempo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente, mientras vivan en Cristo Jesús. Está claro el asunto que dice el apóstol Pablo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Tenemos que entender eso, es bien fácil de entender. No podemos evitar que las pruebas, las angustias lleguen a nuestras vidas, pero sí podemos orar cuando ellas lleguen, o aún podemos orar antes de que lleguen. La oración debe ser clave en nuestro diario vivir en el reino de Dios. Un cristiano que no ora, escúcheme, un cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Ando medio dichoso el día de hoy, ¿verdad? Pero es la verdad. Sin la oración no vamos a avanzar. Ahora, hay 3 razones por las cuales Dios nos dio la oración. Número 1, porque Jesús nos pide que oremos. Aquí no lo pide. Oren siempre y no desmayen. O sea que la oración es algo que nos pide Jesús. Él es un modelo de oración. Él pasaba las noches enteras orando a su Padre Celestial. Y si Jesús, que no tiene pecado, que era perfecto y es perfecto, necesitaba estar en comunión con su Padre, cuánto más nosotros necesitamos orar. Entonces debemos orar porque Jesús nos lo pide. En segundo lugar, debemos orar porque es el medio, es el vehículo que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él, para relacionarnos con Él, para recibir lo que Él tiene para nosotros. Por eso Mateo 7:7 dice: sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Y es verdad, hermanos, que Dios no nos va a dar todo lo que le pidamos. ¿Y sabe por qué? Porque en ocasiones pedimos mal, dice Santiago, para pedir en nuestros deleites. Entonces no lo vamos a recibir esos. En tercer lugar, debemos orar porque es el medio con el que podemos nosotros lidiar
con las angustias, con las crisis, con las ansiedades, pues Dios nos ama y Él quiere que vengamos a Él en oración. ¿Recuerda usted cuando Abraham lo probó? Dijo, voy a probar a Abraham, ¿verdad? Dios a veces nos manda pruebas a propósito para que nosotros contestemos con oración. Miren lo que dice 1 Pedro 5:7, la NTV nuevamente. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué promesa tan hermosa? Todas mis preocupaciones, todas mis enfermedades, todos mis achaques que yo tengo, mis calores que me dan, ¿verdad? Hay que ponerlos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Nunca olvidemos el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? ¿Se lo sabe? ¿Lo recitamos juntos? El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, pero en la casa de Jehová moraré por largos días o eternamente. Es palabra de Dios. David estaba totalmente confiado en su pastor celestial. Nada me va a faltar. Él es mi proveedor. Él está conmigo. Aún en la valle de sombra de muerte, Él va conmigo. Yo voy con Él de la mano. O sea que Él es el que nos hace todo. Todas sus precauciones, llévalas al Señor. ¿No le parece algo maravilloso que tenemos un Dios que cuida de nosotros de esa manera? Así que, por favor, dejemos de quejarnos por cualquier cosa. Ay, no me habló el pastor. Olvídese del pastor. Usted tiene un pastor celestial que la cuida. A veces por cositas tan insignificantes perdemos la amistad de esa manera. Mire, me gustó este coro. No lo voy a cantar, pero me encantó. Si se lo sabe: oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. ¿Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor? Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Vives débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te desprecian tus amigos? Dilo a Él en oración. En sus brazos cariñosos paz tendrá tu corazón. Qué hermoso himno. Yo les digo a los jóvenes de alabanza: traigan esos himnos, háganlos vivos el día de hoy. La congregación necesitamos cantar esos cantos que nos den alimento para nuestra alma, porque los himnos es pura palabra de Dios en ocasiones. Yo creo que es suficiente para entender que deberíamos llevar nosotros todo a Él en oración. Veamos la ilustración en los versos 2 al 5. En esta parábola aparece un juez injusto y una viuda pobre. Además, quiero que entienda eso. En esa época había dos tipos de jueces: los jueces que tenía el pueblo de Israel, que juzgaban de acuerdo a la ley de Moisés, y los jueces que ponía el gobierno, posiblemente Herodes o el gobierno de Roma. Esos eran más crueles. La viuda, recuerde, era una mujer pobre. Ella no fue a ver al juez a un edificio como los que tenemos el día de hoy, porque en aquel tiempo los jueces se movían de lugar en lugar. Es posible que un fin de semana estuvieran en un tianguis, otro fin de semana estuvieran en la Walmart o en diferentes lugares. Así que el trabajo de la viuda era perseguir a este hombre. Esta viuda era pobre porque nunca quiso sobornar al juez con dinero. Y yo quiero aclarar esto de una vez por todas: la mordida no empezó en México, ¿ok? Aquí ya se sobornaban a las personas. Así que, quedando claro eso, vamos a seguir con el mensaje, ¿ok? Pero vemos que este juez dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Con esas cualidades nos damos cuenta que este hombre era ególatra, dice uno de los comentarios. Él solo pensaba en sí mismo. La confesión de este perverso era coherente con su reputación. Ahora, ¿cómo le hizo la viuda para llamar la atención de este juez injusto, que era tan cruel? La Biblia nos dice que ella usó la persistencia.
O sea, venía al juez continuamente diciendo: hazme justicia de mi adversario. En otras palabras, la viuda persistió. En cuanto amanecía, la viuda estaba donde vendían las donas y el café para esperar al juez. En cuanto llegue, le caigo encima. Hazme justicia. La NTV dice: una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces. La palabra persistencia significa golpe o moretón. Y mirándolo de esta manera, esta viuda con su persistencia ya tenía todo golpeado al juez, todo morado, porque insistía y insistía. Durante un tiempo, dice el versículo 4, el juez no le hizo caso, hasta que al finalmente se dijo a sí mismo. Note, el juez se habló a sí mismo: no temo a Dios ni respeto a la gente, pero si esta mujer me está volviendo loco, no sé que un buen día hasta me saque un ojo. Así que me preocuparé de hacerle justicia. Me está agotando la paciencia esta mujer. Creo que esta viuda hasta por Facebook le ponía: hazme justicia. Twitter, todo le ponía por donde quiera, todos los medios sociales que había en aquel entonces, que no había, ¿verdad? Pero yo nomás se lo estoy poniendo en su mente. Ahora, veamos el punto de Jesús aquí, versículos 6 al 8. Jesús nos da la interpretación de la parábola. La frase "dijo el Señor" presenta la explicación que Cristo quiere que usted y yo aprendamos de esta parábola. Jesús comenzó contrastando al juez injusto, deshonesto, corrupto e injusto con el Dios verdadero, quien es santo, justo y recto. El juez era cruelmente indiferente a los problemas de esta mujer. Él trató el tema con ella solamente porque para mandarla ya lejos. No quería tratar más con ella. Me está volviendo loco esta mujer. O sea que él hizo justicia por motivos puramente egoístas, para que ya se alejara de él. Ahora aquí es donde Jesús hace el punto. Lo que él quiere que entendamos de la parábola es el contraste que hace aquí el Señor. Si un juez como este, que ni teme a Dios ni respeta a ningún hombre, hizo justicia a esta viuda por su persistencia, nos hace la pregunta: ¿cuánto más Dios, que es un Padre amoroso, que se deleita en escucharnos, nos va a responder nuestras peticiones? Así que no voy a orar como esta viuda para molestar a Dios, sino porque sé que Dios me ama y que es un Padre amoroso. No me acerco a un juez injusto, sino a un Dios que es amoroso y que está listo para proveer mis necesidades, no mis comodidades. Tenemos que entender el concepto que nos dice 1 Juan 4 y 8, que en esencia Dios es amor. 1 Juan 4 y 8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y porque Dios es amor, nos contesta nuestras peticiones. El punto de Jesús es este: oye, tú tienes un Dios que te ama. Tienes un Padre amoroso que se deleita en responder tus peticiones. Por tanto, ora siempre y no desmayes. Esa es la enseñanza aquí. Porque podemos hacer un contraste entre el juez injusto y la viuda, y entre el Dios santo y este juez. Esta viuda, por su persistencia, obtuvo justicia de un juez injusto y egoísta. Entonces, ¿cómo Dios no va a responder nuestras oraciones siendo un Padre amoroso que se deleita en bendecirnos? Dios se deleita en eso. ¿Le ha dado gracias ¿le ha hablado usted un día a su alma para darle gracias a Dios? ¿Recuerda el Salmo 103, versículos 1 al 5? Me encantan a mí. Me los memoricé cuando tenía como 2 días de cristiano. Yo al principio de que yo empecé a leer la Biblia, leía un salmo y se me quedaba. Yo no sé, tenía como una mente, ¿cómo le llama? Fotográfica. Y yo esos versículos siempre los he de recordar. Cuando David le hablaba a su propia alma, Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El agua que tenemos en casa, nos molestamos porque no sale caliente, y ahí regañamos a la mujer. La mujer, ¿qué culpa tiene? Pero bueno, le echamos la bronca a la mujer luego.
por tu culpa. Tú duras 1 hora, ya cuando llego ya está bien fría, bla, 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 ¿no? Los hijos también a veces duran horas en el baño. Yo tengo un nieto que dura 1 hora y media para bañarse. Y después sale así, como muy creidito. Dicen que se parece a mí. No. El yo-yo. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea que ve hablándole a su alma, diciendo: es Dios el que me provee todas las bendiciones, y por eso yo debo de darle gracias a Dios por cada una de esas bendiciones que Él me provee. Ve, esta viuda era extraña a los ojos del juez, mas nosotros no somos extraños, somos sus escogidos, somos sus hijos. Miren lo que dice Efesios 2:12 al 13. En otros tiempos, dice Pablo, a nosotros, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Dios que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, versículo 13, han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos el acceso. Hebreos 4, capítulo 16, me dice a mí de la siguiente manera: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar ayuda para el oportuno socorro. Qué bonita es la palabra del Señor. Cómo nos motiva el Señor a que la oración debe ser parte de nuestra vida y que nos acerquemos a Él confiadamente. Dios siempre está dispuesto a contestar nuestras oraciones. Y quizás me diga: pastor, yo tengo 1 año pidiéndole al Señor que me conteste y no me contesta. Ya te contestó, lo que pasa es que no te gusta la respuesta que te dio. Dios siempre contesta de 3 maneras: sí, no y espera. ¿No te da gozo a ti cuando tú le pedías que te querías casar con Panchita? Ay, Señor, Panchita está bonita, Señor, dame a Panchita. El Señor te dijo: no, Panchita te va a alejar de mis caminos, no tienes nada que ver con Panchita. Pasaron 20 años y ves a Panchita y está panchota. Y tú dices: ay, Señor, gracias. El Señor te dijo: no, por una razón. La mejor ilustración de cuando Dios te dice espera es con el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 13. Él es el ejemplo clave aquí. Pablo le pedía al Señor que le quitara un aguijón que tenía en su carne. Mire, Dios le dio a Pablo 2 cosas. Dice que le dio un mensajero de Satanás para que le diera un soplamocos, y después le dio un aguijón en su carne. Y Pablo le pidió 3 veces que le quitara ese aguijón. ¿Y qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Y a Pablo le cae el 20 y dice: dice, bueno, ahora entiendo que cuando soy débil es cuando soy más fuerte. Y se gloría en esas situaciones que está viviendo. ¿Te das cuenta? Lo que llevó a esperar a Pablo, creció espiritualmente. Viene a mi mente la vida de Job. Él pasó por esta terrible enfermedad. No nos dice cuánto tiempo pasó este varón allí que se rascaba con un tiesto que tenía sarna desde la pollera hasta la planta de los pies. No dice que tanto tiempo. Pero al final del libro, él dice unas palabras muy interesantes. Dice: antes de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Ve el crecimiento en su vida espiritual de Job. Ahora dice: me arrepiento en polvo y ceniza, dice Job. O sea que el esperar es algo que Dios quiere hacernos crecer. Termina el verso 8 de la primera parábola diciendo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Jesús hace esa pregunta reflexiva. Cuando Él regrese, ¿encontrará creyentes que estén orando siempre, sin desmayar, con fidelidad? ¿Alguien que ame su venida? ¿Que clame día con día: Maranata, el Señor viene? Pablo esperaba irse en el rapto de la iglesia. Él pensaba que Cristo podía venir en sus días. Por eso escribió a los tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 16 en adelante. Él dijo:
esto les digo en palabra del Señor. Estaba hablando lo que Dios le había dicho. Cristo iba a regresar. Dice, regresará con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo Pablo. Luego nosotros, los que hayamos quedado a su venida, seremos arrebatados para recibir al Señor en los aires. Estaremos siempre con el Señor. Y dice, aliéntense unos a los otros con estas palabras. ¿No sería bueno que nos saludáramos en lugar de decir, ¿cómo estás, hermano? Siempre contestamos, bien, aunque estemos bien mal, ¿eh? En lugar de eso, Maranata, brother, Cristo viene. Cristo viene. La palabra Maranata quiere decir, Cristo viene, el Señor viene. Qué bonito sería eso, ¿no? Pasamos a la segunda parábola rápidamente, porque el tiempo nos está comiendo. Creo que ya me comió. Bueno. Ahora vamos a ver en el punto número 2, el reino de Dios, ¿cómo debemos vivirlo? Con humildad. Con humildad. Vamos a ver que nos enseña aquí que esta parábola, con qué actitud debemos vivir en el reino de Dios. Y la actitud es ser humildes. La humildad. Pues los que se exaltan, dice en el versículo 14, asimismo serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Voy a leer la parábola, no se tiene que poner de pie, se la voy a leer yo aquí en Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 14 se lo voy a leer yo, no se ponga de pie. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Note esta frase, por favor. Dice, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Y me empieza su lista: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como el publicano que está atrás. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué vemos aquí? 2 personas, 2 oraciones y 2 resultados diferentes. Examinémoslos. Vayamos primero con el fariseo. Cuando tú y yo escuchamos la palabra fariseo, de inmediato pensamos, un hipócrita. Un hombre que le gustaban los primeros lugares en las fiestas o en las reuniones. Una persona egoísta y sobre todo enemigo de Jesús. Y es verdad, la Biblia lo dice. Pero ¿sabía usted que el pueblo no pensaba así de ellos? El pueblo pensaba diferente. Tenían un concepto diferente a estos hombres religiosos. Ellos creían que los fariseos eran hombres de renombre, que portaban mucho honor y dignidad. Eran hombres devotos y comprometidos a estudiar las Escrituras, a cumplir la ley de Dios al pie de la letra. Eran ortodoxos. La gente los admiraba a tal grado que había un dicho entre ellos que decían, si alguien merece ir al cielo, es un fariseo. Wow. ¿Ve? A los ojos del pueblo, el pueblo pensaba diferente de ellos. Obviamente que la Biblia habla acerca de las actitudes de estos fariseos y nos dice que nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Porque ¿qué era lo que hacían ellos? Ellos oraban y se ponían de pie en las esquinas de las calles y en las sinagogas para ser vistos por los hombres. Ellos dicen que daban dinero, sus ofrendas, y hacían tocar trompeta para que todos se dieran cuenta que estaban ofrendando demás. Ellos cuando ayunaban se demacraban su rostro y se sentaban en la esquina, se ponían cenizas sobre su cuerpo para que los hombres dijeran, oh, qué santos son los fariseos. Santos demonios, pero el pueblo pensaba que eran santos. Ahora, el segundo hombre, un publicano, no un republicano, no piensen en Trump, por favor. Un publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un hombre judío que con dinero compraba una plaza donde él cobraba los impuestos en favor de Roma. Pero eran tan degenerados o eran tan ladrones los publicanos
que cobraban el doble de impuestos, la mitad para Roma y la otra mitad para mi bolso. Ellos se enriquecían de eso. Y a los ojos del pueblo judío eran traidores, eran lo peor. No los querían ver en las sinagogas. Y entonces tenemos aquí este contraste. Ellos eran conocidos por traidores, mientras que el fariseo era conocido como un hombre de honor a los ojos del pueblo, y el otro un traidor. ¿Qué es lo que estos hombres tenían en común? Que estaban orando en el templo. Es todo lo que tenían en común. Veamos la oración del fariseo. El fariseo, de pie, como era su costumbre, apartado de los demás, alejado de todos, probablemente más cerca del altar, más cerca del lugar santísimo o del lugar santo más que todo, hizo la siguiente oración. Notemos la oración en detalle. La Reina Valera nos dice que este hombre religioso oraba consigo mismo. De hecho, él solo menciona a Dios en el principio y nunca más lo vuelve a mencionar. Este hombre se estaba autofelicitando a sí mismo. Se estaba autofelicitando y le estaba diciendo a Dios: Dios, te agradezco porque no soy como los otros hombres, tramposos, pecadores, adúlteros, y gracias porque no soy como este publicano que está a mis espaldas. Todos ellos son rata de dos patas, ¿verdad? Como cantaba Paquita del Barrio, o canta todavía. Mas yo soy diferente. Y posiblemente le decía como Gordolfo Gelatino: la 1, la 2, ahí madre. Se me quedó a mí, pero bueno. Este fariseo cree que Dios lo acepta por lo que él hace y por lo que no hace. Y termina su oración con estas palabras: yo ayuno 2 veces a la semana. Note, y doy el diezmo de mis ingresos. Este hombre hace más de que lo que la ley le pide. ¿Sabía usted que la ley al pueblo judío solamente le ordenaba una vez ayunar al año? El día de expiación, el día en que el sumo sacerdote podía entrar en el templo, al lugar santísimo, y ofrecer sangre por los pecados del pueblo. Era el único día de ayuno para el pueblo de Israel. Pero este hombre ayunaba 2 veces a la semana. O sea, incrementaba el ayuno de una manera increíble. Además, diezmaba de todo lo que poseía y de todo lo que entraba en sus finanzas. Era un ejemplo para seguir, de acuerdo al que escuchara esta oración. Ahora, Jesús no critica esta parábola en contraste a sus acciones, sino critica el hecho de que él cree que Dios lo acepta por lo que hace y por lo que no hace. Así que la base de su justicia de este fariseo son sus obras, sus acciones, y de lo que no hace. Él cree que está más cerca de Dios porque está alejado de los demás hombres. De hecho, fariseo significa separado. Los fariseos eran separatistas. Además, se compara con otros hombres. ¿Recuerda usted cuando se comparaba también igualito? Muchos tenemos espíritu de fariseos. Yo no soy como el borracho de la esquina. Yo no soy como mi compadre o como mi tío. No, yo no. Me acuerdo, mi esposa le decía a mi suegro: yo, papá, hice la primera comunión cuando estaba chiquita, ¿verdad? Yo soy fiel a mi esposo, nunca le he fallado, cuido a mis hijos. Y tenía una retaría: el que necesita a Cristo es... Él toma, él fuma, y me empezaba a sacar todos mis defectos, todas mis adicciones que tenía, ¿no? Y mi suegro le decía: ay, mija, tú necesitas a Cristo también. Lo necesitas más que el otro, ¿no? Y este fariseo, ¿nota usted que nunca se comparó con Daniel, con Job, con Isaías o con Jesús? Se comparó con los ladrones, con los adúlteros, con ellos se comparó. Yo no soy como... Y se comparó con el traidor que estaba atrás también. Y empezó a decir: yo sí doy mis diezmos, yo sí hago esto. ¿Cómo oró el publicano? Versículo 13. En cambio, el cobrador de impuestos, note, se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se empezó a golpear el pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Este publicano también estaba lejos de los hombres,
Pero mientras el fariseo se pone lejos de los hombres al menospreciarlos en su orgullo, pues dice, yo no soy como ellos. El publicano se aleja de los hombres y dice, Señor, yo no soy como ellos, yo soy peor que ellos, porque soy un pecador. Como vemos, este tipo no pone ninguna excusa. No trata de cubrir su pecado. Más bien lo confiesa al decirle a Dios, ten compasión porque soy un vil pecador. Es interesante esto. Ni siquiera se atreve a mirar hacia el cielo, sino que golpea su pecho y pide perdón. Él sí está consciente de su pecado. Él sabe bien ante quién está y dice, Señor, yo soy pecador. En contraste de estos dos oradores, verso 14, os digo que este fue justificado y el otro no. ¿Quién regresó a casa justificado delante de Dios? El publicano. Uno salió justificado y el otro salió sin justificación. ¿Qué significa justificación? Es un término legal que declara justo a alguien. Más adelante, al final se lo voy a decir. Veremos el significado. Aquí Dios o Cristo declaró justo al publicano. El problema es que el fariseo detuvo la justicia que clamó tener. No pidió justificación, solo clamó tener justicia y se quedó con la justicia que clamó tener. Y esa justicia no tiene ningún valor a los ojos de Dios. Si tú confías en tus obras, hermano, hermana, haz de cuenta que estás errando totalmente el camino. Leí Isaías 64:6. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Lo que tú y yo hagamos forjados en nuestro propio intelecto, sabiduría, creyendo que por las obras vamos a ser aceptados delante de Dios, estamos totalmente equivocados. La única obra que Dios aceptó es la de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso esa obra nos salva a nosotros. Mientras que el publicano recibió la justicia que no merecía porque se humilló. Entonces uno fue justificado, mientras el otro se fue sin nada. Escucha esto. Dios no envía a nadie vacío, solo a aquellos que están totalmente llenos de sí mismos. La iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis, la iglesia decía, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Y Jesús estaba afuera tocando la puerta y le decía, no, tú eres un pobre, eres un mendigo, eres un miserable, estás ciego y estás desnudo. Ahora, ¿qué significa esta parábola para nosotros? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, Jesús puede estarse refiriendo solamente a los fariseos y a los saduceos, pero no está apuntando directamente a un fariseo, sino que Jesús más bien está hablando del espíritu de un fariseo, el espíritu farisaico, de la actitud de un legalista. Pues todos nosotros podemos batallar con esta actitud de fariseos. Ojo, el orgullo puede ser causa por la cual Dios no contesta nuestras oraciones. Hay una oración en la primera parábola, así como también hay una oración en la segunda parábola. Pero en la segunda parábola lo que Dios pide es una actitud humilde. Debemos vivir con una actitud humilde mientras estamos en este mundo. Isaías 66:2 dice, mira lo que dice: con mis manos hice todo, el cielo y la tierra son míos, con todo lo que hay en ellos, yo el Señor he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido, y a los que tiemblan ante mi palabra. Así que el orgullo puede ser la razón por la cual Dios no contesta nuestras oraciones, porque puede que estemos creyendo que estamos cerca de Dios por lo que hacemos o por lo que no hacemos. Ahora, yo quisiera, antes de ir a la conclusión, ponerte el dedo en la llaga. Tú y yo estamos en el santuario y el Señor está aquí con nosotros. Él nos está mirando. Y yo me pregunto, y yo te pregunto a ti, ¿por qué tenemos problemas entre nosotros los hermanos cuando Él lo está mirando? Yo creo que no, hermanos. El hijo de Rafa, Alex, aquí lo dijo públicamente, dice: estuve en la cárcel, por eso no me encontraban, dice. En la cárcel Dios me habló que le pidiera perdón a mi papá porque se había ido de la casa.
Cuando yo hablé a la casa, mi papá ya había muerto. ¿Crees tú que tienes la vida garantizada para mañana? ¿Lo creo yo? No. Si hay un problema entre nosotros, arreglémoslo, hermanos. Vayamos con el hermano, con la hermana, con el familiar, si es en casa, con quien sea. Arreglemos el asunto. Porque será muy triste quedarnos con ese resentimiento. Oh, se murió el pastor, la esposa del pastor, o el diácono, como se murió Rafa, y no tuve tiempo de ponerme a cuentas con él o con ella. Conclusión, y lo mando a su casa. Preguntas, 4 solamente. Al orar, ¿te comparas con otras personas? ¿Haces una comparación con otros? ¿Con el borracho de la esquina? ¿Con el que vende drogas en la casa de atrás? ¿O no te comparas con Cristo? ¿O con algún santo de la Biblia? ¿Te la pasas haciendo comparaciones que tú eres mejor? Número 2. ¿Mides tu relación con Dios por lo que haces y no haces? Dices, no soy el mejor cristiano, pero de verdad que soy mucho mejor que aquel, y aquel, y aquel. Yo no hago lo que él hace. Este tipo solamente se la pasa mirando fútbol, ¿eh? Se duerme en la iglesia. Yo no soy así. Yo ni tele tengo en la casa. Como si por lo que hicieras o no hicieras, estás mejor delante de Dios. Como si dijeras, de verdad que Dios se sorprende conmigo. Soy tan bueno que, wow, te sacaste la lotería, Señor. 3. ¿Mides tu desempeño espiritual? ¿Qué tan cercano estás a Dios por las cosas que haces o no haces? Dices, yo estoy más cerca del cielo que el pastor o el evangelista, pues hago más cosas que ellos. O peor, ¿menosprecias a otros? En el orgullo incluye el menospreciar a otras personas, porque nos sentimos más dignos de aprecio. Así eran los escribas y fariseos, nunca se juntaban con la chusma. Terminemos con esto. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de que hay un Dios que ama al pecador. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo 17 es súper importante en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 16 y 17. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y el 18, importantísimo también, el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. O sea que ahí está todo lo que es el Evangelio. Ahora, la buena noticia tiene una mala noticia siempre. Y la mala noticia es que todos somos pecadores. Pablo dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. No hay ni siquiera un justo, dice Romanos 3:10. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6:23. La separación. Pero mira lo que Pablo dice enseguida acerca de la grandeza del amor de Dios. En Romanos 5:8 dice que mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, Él murió por nosotros. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pecador? Pablo dice muy claramente en Romanos 10, 9 y 10, que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Amigo, amiga, la salvación es un regalo de Dios. Porque por gracia soy salvo, dijo el apóstol Pablo en el libro de los Efesios. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pecador? Dice, hey, tienes que confesar tus pecados, recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Pues San Juan 1, 11 y 12 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que yo te invito, estés en el santuario, fuera del santuario, en las redes sociales. ¿Quieres cambiar tu destino del infierno al cielo? Cristo es el camino.
¿Quieres tener paz en tu corazón? Jesús es el príncipe de paz. ¿Quieres tener gozo en tu alma? Solo Cristo puede llenar de gozo tu alma. ¿Quieres tener una esperanza segura? Solo Cristo te puede dar una esperanza segura, porque Él murió, pero al tercer día resucitó y te ofrece vida eterna, tan solo por creer en Él. Así que incline su rostro, cierre sus ojos. Ahí como está usted meditando, medite en cuántos familiares tenemos nosotros que no conocen a Cristo. Sigamos el ejemplo de nuestro hermano que murió unos días atrás. La familia era importante compartirles del Evangelio. Hagamos lo mismo nosotros. Pensemos que en el tío, en el primo, en el cuñado que nos han rechazado por tanto tiempo, sigamos orando por ellos. O el vecino, o el compañero de trabajo, compañero en la escuela, jóvenes. Orar, orar. Dice el Señor que nuestro caminar el día de hoy, nuestro vivir el día de hoy es orar siempre y no desmayar. Pero si tú que me estás mirando a través de las líneas sociales o en el santuario, ¿necesitas a Cristo? ¿Quieres recibirlo en tu corazón? ¿Quieres hacerlo el Señor de tu vida? ¿Quieres que Él cambie realmente tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir? Entonces, hoy es tu día de salvación. Hoy es tu día que tú puedes recibir al autor de la vida y Él puede transformar todo lo que tú eres y hacerte el día de hoy un hijo o una hija de Dios. Así que ahí como estás, como tus ojos cerrados y rostro inclinado, repite con fe esta oración que voy a hacer. Di de la siguiente manera: Padre Celestial, estoy ante tu presencia y te pido que me perdones, que me limpies. Me arrepiento de corazón. Señor Jesús, yo creo en ti y el día de hoy te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios el día de hoy. Y si estás aquí en el santuario, tenemos un buen grupo de discipulado para que te ayude a crecer en tu nuevo caminar en Cristo. Pero necesitamos saber si tú recibiste a Cristo en esta oración que yo hice. Y para ello te voy a pedir que si recibiste a Cristo, solamente levanta tu mano y di: pastor, yo hice la oración con ustedes de recibir a Cristo. ¿Hay alguien que hizo la oración conmigo? Levanta tu mano, no te dé pena. No queremos avergonzarte. Dios te bendiga. Esta es una persona que recibió a Cristo. De este lado hay alguien que recibió a Cristo. De este lado una persona que haya hecho la oración conmigo de recibir a Cristo. Si levantas tu mano, por favor, queremos ayudarte. Queremos más que todo que tú puedas crecer en el camino del Señor. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Dice la Escritura que hay gozo en la presencia de Dios cuando un pecador se arrepiente. Así que eso es lo que tenemos el día de hoy.